Bienvenidos a otro video. Este video lo estoy haciendo para complemento de material para los alumnos de la cátedra. En este video voy a usar el simulador del PET de la Universidad de Boulder, Colorado, por un tema que me parece bastante didáctico y bastante claro lo que voy a mostrar. A ver qué es la caída de tensión en los cables. ¿Por qué? Porque como pueden ver acá tiene una opción avanzada que normalmente está cerrado, el simulador de corriente continua, que es la resistencia del cable de pequeña a grande y de batería. Batería también de pequeña a grande hasta 10 ohm. El cable no te dice cuánto. Entonces vamos a ver cómo es esto de la caída de tensión en los cables. Normalmente nosotros hasta ahora nos referimos a caída de tensión producida, por ejemplo, en una resistencia que se pone en serie con un LED para regular la corriente a partir de una caída de tensión que produce la resistencia que está en serie con el LED. Esto es a propósito, lo hacemos. También lo vamos a utilizar para hacer divisores resistivos, que lo que hacen es también producir caída de tensión en determinados puntos para que otro componente le llegue la tensión adecuada para su funcionamiento. Pero ahora vamos a ver algo que ocurre en instalaciones que usan potencia, en general para la instalación de nuestras casas, de un comercio, de una fábrica, que también se refieren a la caída de tensión pero en los cables. ¿Y qué es la caída de tensión de los cables? Nosotros habíamos visto que si bien el material conductor de un cable, por ejemplo el cobre, es muy conductor, tiene una resistencia ínfima, pero tiene una resistencia. Y los parámetros que influyen la, la resistencia de este conductor es el largo, la sección del cable y el coeficiente de resistividad que es del material que está hecho. La formulita es este: la resistencia de un tramo de cable, por ejemplo, es coeficiente de resistividad, que depende si es cobre, si es aluminio, del material de conductor metálico, ¿no? Por longitud sobre sección. Más largo es, más resistencia. La sección aumenta, o sea, es más grueso el conductor, y la resistencia disminuye. Acá está inversamente proporcional. La longitud directa a la sección inversa. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a dibujar un circuito rápidamente. Y este circuito lo dibujamos con una batería que va a dar 120 volts. Un interruptor que mientras esté abierto la lámpara no va a prender. Y una lamparita. Esta lamparita dice que tiene 10 ohm. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿10 qué? 10 tramitos de este cable. Ahora, si nosotros ¿por qué les digo 10 tramitos y no puse un cable así y lo estiré? Porque es importante para saber qué resistencia tiene cada tramito de cable. Acá, si bien quedó un poquito más largo este, ¿no? Si lo giramos, vamos a ver que quedó un poco más largo. Bueno, no importa, igualmente lo vamos a más o menos nos va a servir para el cálculo. Ahora, el parámetro que tiene este simulador es la resistencia del cable, pequeña o grande. Ahí no te dice cuál es. Aunque yo cambie, no me dice nada. Acá sí, el de la batería me dice. Pero también lo estaba mostrando acá abajo. Pero a nosotros nos importa el cable, saber qué resistencia tiene el cable. Entonces, con resistencia pequeña, nosotros cerramos el circuito y nos dice 10 ohm, 120 volt, y el amperímetro nos permite, por suerte, medir sin cortar el cable, porque tengo las secciones del cable. Si no, va a obviamente influir en la corriente cuando la resistencia del cable sea alta. ¿Y qué resistencia tiene en este momento el cable? Acá nos dice pequeña, pero ¿cuál es? No, la tenemos que calcular. Bueno, si tenemos 120 volt y 10 ohm, la corriente 12 amperes, la resistencia
es de la lámpara 10 ohm, entonces la corriente es la que se produce con una resistencia de cable prácticamente de 0 ohm, porque tensión 120 sobre resistencia 10 ohm, ¿no? La que vimos que nos daba acá, es igual a 12 ohm, lo que quiere decir que prácticamente la resistencia del cable es cero, es despreciable. Ahora vamos a subir un poco la resistencia del cable, vamos a subirla a la mitad más o menos. ¿Y qué estamos viendo? Que vieron que cambió la luminosidad perdón, de la lámpara, cambió, bajó la luminosidad y la corriente disminuyó. Miren, 12 amperes bajó a casi 6 amperes, ahí en la mitad, justo en la mitad, 6 amperes. Esto quiere decir que se sumaron prácticamente 10 ohm de resistencia de cable, porque acá le subimos la resistencia del cable. Vamos a calcularlo. ¿Cómo no? Vamos a calcularlo. La resistencia es igual a 120 volts sobre 6 amperes. 120 volts sobre 6 amperes, 20 ohm. O sea, este cable tiene una resistencia de 20 ohm. Y si la subimos al máximo, la resistencia baja a 4 ohm. Quiere decir que el cable ahora se fue a una resistencia de 120 volt dividido, vamos a poner 4 amperes, igual 30 ohm de resistencia total del circuito. Quiere decir que si la lámpara tiene 10, el cable tiene 20 ohm. Y por último, si nosotros usamos 9 tramitos de estos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aunque uno es un poquito más largo, podríamos calcular que la resistencia de un tramito de estos aproximadamente es igual a 20 ohm dividido 9, más o menos 2,2 ohm. Se fue de 0 a 2,2 ohm con resistencia alta. Hubiese estado mejor calcular directamente, poner 10 tramitos, así el número daba más redondo, pero bueno, no pude, lamentablemente. Lo que sí podemos calcular es la caída de tensión en un tramito, así. Me dice 8 volt. ¿Por qué me dio negativo? Porque las puntas están invertidas. Ahí está. 8 volt, más o menos. Entonces, si tenemos 8 volt en este tramo, con una corriente de 3.96 amperes, la resistencia la podríamos calcular haciendo el cociente entre la caída de tensión de este tramo y la corriente total, que nos daría 8 volt, 8.06, vamos a dejarlo en 8, dividido 4, 2 ohm. Y ahí vemos cómo con una resistencia elevada de cable, un tramo puede representar 2 ohm. Si ese tramo se multiplica en distancia, la unidad esta se fue a 2 ohm, acá en resistencia grande. Y en resistencia pequeña, 0 ohm. Pero acá vimos el término caída de tensión aplicada a cableado. Cuando el cableado tiene algún problema que hace que te caiga la tensión, algún problema obviamente, o es muy largo, o es muy finito, o tiene demasiada carga para la resistividad que tiene. Te produce la caída de tensión que hace que disminuya la corriente porque es una resistencia en serie y te disminuye obviamente la potencia efectiva en la carga conectada. Así que espero que este video haya servido, les haya ayudado a entender qué es la caída de tensión en los cables. Por cables finos, cables muy largos para la carga que hay que conectar, por supuesto, o cables de mala calidad que tienen una resistencia muy elevada. Es raro de ver, pero puede pasar. Así que gracias por ver el video, espero sus comentarios y nos vemos en el próximo.